Buenos días, estimados estudiantes. Hoy culminamos la semana 23, estamos 13 de noviembre y les presento lo que tenemos para hoy. Pero antes, quería preguntarles algo, o más bien quería pedirles algo. ¿Alguien podría tener a la mano la planilla de agua de su casa? Podría ir a buscarla, la planilla de agua. Esa celeste, alargada, que llega todos los meses, una persona la deja en casita. Búscala, por favor. Búsquela. Me avisa si ya la tiene. La planilla de agua. ¿Qué cosa, profe? La planilla de agua. Busque la planilla de agua. Solo queremos un dato de ahí. No le vamos a decir si es que ya la pagó, si no la pagó, cuánto debe, cuánto paga. Solo quiero un dato de ahí, nada más. Solo queremos ver un dato. Ya. Ya, excelente. Muy bien. Ya, profe. Ya, ok, gracias. Muy bien. Vamos allá. Bien, justo ayer estábamos hablando de potenciación y es increíble la forma en cómo nos puede ayudar la potenciación. Cómo nos puede ayudar ese numerito que va volando ahí encima de otros números o encima incluso de otras cosas. Por ejemplo, en la planilla de agua, miren la potenciación. Una de las características especiales que tiene, ¿no? Es que nos ayuda también a simplificar muchas cosas. Este de aquí, fíjese en esta partecita de aquí, que tienen todas las planillas de agua. ¿Sí le sale igual? Consumos. Por cierto que esta planilla no es mía. Quisiera que fuera, pero no. La saqué de internet. Dice Meneses Velázquez Carlos. Vive en la Floresta. Sí, sí puede ver esta parte, consumos facturados. Buenos días, profe. Hey, buenos días. Buenos días, Oscar. Ya mire, aquí dice consumos facturados en metros cúbicos. Este de aquí, este 3, debería ir volado aquí para señalar los metros cúbicos, pero por supuesto por motivo de imprenta no puede ir volado, o sea, no puede ir arriba. Ahora, lo interesante aquí es que esto representa un aproximado de cuántos litros de agua consumieron en esa casa, cuánto pasó por el medidor. Pero miren, ¿no? Alguien podría decir, pero ¿y por qué no lo ponen en litros? Bueno, porque si lo pusieran en litros, realmente sería un número muy grande, muy grande. Pero la potenciación, con una de las características que tiene, nos permite acortar muchas cosas, simplificar. Por ejemplo, medir las cosas, en este caso, el caudal, la masa de agua que se ha consumido en metros cúbicos. Un metro cúbico equivale a 1000 litros de agua. Es decir, por cada uno de estos metros cúbicos que usted ve en las barritas, eso representa 1000 litros de agua. Por ejemplo, si aquí hay 10, ese mes se consumieron 10,000 litros de agua en ese hogar. Aproximadamente, por supuesto. No es que está cerrado. Esto es un aproximado. Y así mismo acá. Entonces, la potenciación y dentro de sus características nos simplifica muchas cosas, nos facilita. Entonces, no es como otras cosas que usted ha escuchado. Algún día te ha de servir. Buenos días, Buenos profe. días, Valentín. Esto tienes que aprenderlo porque algún día te servirá. Cuando estés en colegio te va a servir. No. Si le sirviera cuando estuviera en colegio, bueno, entonces lo tendría que aprender en el colegio. Pero la potenciación sí nos sirve
a diario. De hecho, tenemos una pregunta con la que empezamos y dice sí, ¿para qué usamos la potenciación en la vida cotidiana? ¿Qué le parece si Natalie nos ayuda respondiendo esa pregunta, leyendo lo que está en la diapositiva? Sí, pero antes de eso, sí pudo observar en su... Quienes buscaron la planilla, sí lo pudieron observar, ¿no? Ese apartado abajo a la izquierda, Junior. Sí estaba. Sí estaba, excelente. Valentina, creo que usted también lo buscó. Sí estaba. Las barritas de los metros cúbicos. No. No estaba. Está aquí. Mire, mire, aquí abajo, abajo. Aquí está recortada, por cierto, pero no estaba esta partecita. Consumos facturados en metros cúbicos, M3. Es así. Así estaba, ya. Excelente, excelente, ya así estaba. Muy bien. Ahora sí, Natalie, ayúdanos por favor respondiendo. ¿Para qué usamos la potenciación en la vida cotidiana? Las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números iguales. Son muy útiles para simplificar multiplicaciones donde se repite el mismo número. Excelente, gracias Natalie. Muy bien, entonces mire, la idea aquí es simplificar. Las matemáticas nos sirven para eso, para facilitarnos la vida, hacer más sencillas las cosas complejas. Gracias Natalie, buena lectura. Entonces, si hoy día tenemos taller de matemática y estamos comenzando a hablar de potenciaciones, vamos a ver el uso que le daremos. Siguiente, vamos allá. Ok, aquí lo dice. Vamos a trabajar con las combinadas, pero ahora le vamos a incluir las potencias. Entonces hay que recordar el orden jerárquico en el que se resuelven las combinadas. Nosotros hemos estado por aquí, en este de aquí, en este de acá y en el de acá. Ahora le vamos a incluir un pedacito del número 2. Por tanto, le vamos a pedir, por favor, a Oscar que nos ayude leyendo cuál es el orden en el que se resuelven las operaciones combinadas. El que está aquí, Oscar. Por favor. Oscar. Número 1. Efectuar las operaciones entre paréntesis, corchetes y ya. Ya, excelente, excelente. Eso ya lo hemos hecho también. Muy bien. Número 2. Calcular las potencias y raíces. Ya, gracias. Eso es nuevo. Mire, aquí ya vamos a usar parte del 2, ¿no? Porque ya sabemos hacer potencias. Entonces, las vamos a calcular en el segundo paso. Siguiente. Efectuar los productos y cocientes. Ya, mire, los productos son los resultados de las multiplicaciones y los cocientes, usted sabe que son los resultados de las divisiones. Entonces, en otras palabras, es multiplicar y dividir. Realizar las sumas y restas. El último paso y con eso obtenemos el resultado final. Gracias, Oscar. Ahora sí, vamos a usarlo. Espérenme un segundito. Ya. Ahora sí, vamos a usarlo. Vamos a ver cómo se usa primero. Antes que todo, le vamos a pedir por favor a María José que nos vaya relatando cómo se resuelve esta operación.
Desde arriba, María José, por favor, desde azul, observa. Observo el orden en que se resuelve el siguiente problema de operaciones combinadas. Ok, léalo, ¿cuál es? ¿Sí estuviste ayer con nosotros, María José? Sí, Ah, ya, excelente. Ahora sí, lea cómo se traduce esta operación, cómo se la puede leer. Cuando está elevado a la potencia, perdón, a la potencia 2, ¿cómo se lee? William. segundo. Ajá. Acuérdense que estuvo en lo que pasó ayer, a limpio. Cuando está elevado a la potencia 2. Cuadro. Eso, al cuadrado. 3 al Segundo, cuadrado. primero y tercero. No, 3 al cuadrado. Continúe, María 3 al José. cuadrado más 5 A la primera. a la primera por 4 cuadrado. Cuando está a la tercera potencia se lee al cubo. A ver, vamos recordando esto. Cuando un número se eleva a la potencia 2, se dice también que está elevado al cuadrado. Cuando se eleva a la potencia 3, se dice que está elevado al cubo. Y luego el resto ya solo se leen de la siguiente manera. A la primera, a la cuarta potencia, a la quinta potencia, a la sexta potencia y así. Los especiales solo son el 2 y el 3, que es el cuadrado y el cubo. Muy bien, gracias María José. Ya lo leyó. ¿Cuál es el primer paso, Lucía? Lucía Pauta. Aquí lo dice. ¿Cuál es el primer paso? Primero resolvemos las potencias. Las potencias, perfecto. Entonces, miren, ¿qué es lo que hice yo? A la derecha las resolví. Por ejemplo, relate Lucía, ¿qué hicimos? ¿O qué hice yo? Resolvió Ya, pero lea los números. las Vaya potencias. leyendo. Ya, perfecto, léalo. ¿Qué hice? 3 al... Cuando se eleva a la potencia 2 es al cuadrado. 3 al... Cubo. Al cuadrado. Mire que está el 2. Ya, es igual a... Por 3. 3 por 3. ¿Por qué es igual a 3 por 3? Que se repite 2 veces. Eso no. Porque el número que se va a multiplicar es el de aquí, el grande. Y el pequeño, el exponente, me dice cuántas veces va a aparecer. O cuántas veces va a estar multiplicándose. Aquí está una vez y aquí está por segunda vez. Se cumple lo que me dice este numerito de aquí. Entonces 3 por 3 es 9. En la siguiente, Lucía, ¿cuál potencia se resolvió? Lucía. Lucía. Gracias, Erika. Lucía. Creo que se le cayó el internet. No la veo. No la veo, Lucía. No la veo. Puede ser que se le haya caído el internet. Saray, ayúdenos, por favor. ¿Qué tenemos aquí? 5 a la... Saray. Saray, Lord. ¿Cuál, profe? Este aquí, por favor. 5 a la... El cubo. Al cubo es cuando está elevado a la tercera potencia, recuerde. A 1. A la primera. Se lee como un número cardinal. Como los puestos de una carrera. A la primera. No sé. Los especiales son cuando está elevado a la 2 y a la 3. A la 2, a la potencia 2, es al cuadrado. Y a la potencia 3 es al cubo.
Algo dijo Erika, cuéntenos. No está en Zoom. Lucía, ya, regresó, perfecto, gracias. Ahora, ¿qué pasó aquí? Que todo número que está elevado a la potencia 1 o a la primera, verá que esto vimos ayer, pero por supuesto lo necesitamos recordar y reforzar. Entonces, este es el número que se va a multiplicar, el de la base, el número grande que está a la izquierda. Y el de acá, el número que está como volado, que está más arriba, más pequeño, me dice cuántas veces se va a multiplicar o cuántas veces debe aparecer multiplicándose. Solo una vez. Entonces aquí está el 5. Ahí se cumple de que todo número elevado a la potencia 1 es igual al mismo número. Entonces 5 a la primera es igual a 5. Lucía, síganos por favor relatando. ¿Qué hicimos en esta parte de aquí? 4 elevado al Cubo. al cubo, excelente. Ahora, la base es 4. ¿Cuántas veces debe repetirse? 3 veces. Eso, lo que me Tres diga el veces. exponente. 4 por 4 por 4. 4. Muy bien. Ahora, con eso ya resolví mis potencias. Gracias, Lucía. Bien. Note que aquí yo estoy siguiendo un orden. ¿Por qué? Porque el número 1 me dice que debo resolver paréntesis, corchetes y llaves. Como aquí yo no tengo eso, entonces ese primer paso no lo tengo que tomar en cuenta, por supuesto. ¿Qué me dice el segundo? Que yo debo calcular por jerarquía las potencias. Eso es lo que yo acabo de hacer. Resolví esta potencia de aquí, tengo el resultado. Resolví la potencia de acá, tengo el resultado. Y resolví la potencia de acá y ya tengo el resultado. ¿Qué es lo que hago? Yo los paso. ¿A dónde? Bueno, a donde estaban las potencias originales. 3 al cuadrado yo sé que es 9. Lo pongo aquí. Luego viene el signo más. 5 a la primera potencia es igual a 5. Yo lo paso acá el resultado. Luego viene el signo por. 4 al cubo. Yo sé que es 64 porque ya lo calculé previamente. Y lo pongo acá 64. ¿Todos conmigo? Creo que sí. 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 Lucía. Sí. Lucía. Lucía. Tiene fallas el internet de Lucía. Ay, ay, ay. Valentina, ayúdanos por favor. ¿Cómo nos quedó la operación? ¿Cómo nos quedó? 9 más 5. 9 más 5. 9, Ajá. 5 más por 9 más 5 por 64. Excelente, gracias. Muy bien. ¿Qué me dicen mis jerarquías? Que después de las potencias yo efectúo productos y cocientes. Recuerde, productos son multiplicaciones. Producto es el resultado de la multiplicación. Y cocientes son las divisiones. ¿Qué tengo yo aquí? ¿Cuál es el siguiente paso? Si tengo 9 más 5 por 64, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Resolver la multiplicación. Eso, resolver la multiplicación, no sumar. ¿Por qué? Porque aquí dice las jerarquías, pues. Efectuar los productos, es decir, multiplicar y los cocientes. Y luego sumar y restar. Primero va esto. Hay un orden. Hay un orden. Es más o menos como cuando usted se está vistiendo. Primero se pone la ropa interior. Luego se pone la ropa, bien sea blusa, bien sea camisa, también el pantalón, la parte de abajo, ¿no? Luego se ponen las medias y los zapatos, ¿verdad? Sería descabellado seguir otro orden, ponerse los interiores por fuera. Solo Superman hace eso, ¿ya?
Asimismo aquí hay que seguir un orden, porque si no, la cosa sale al revés, no sale como debería. Entonces hay que primero multiplicar aquí en esta parte y luego sumar, ¿ya? Verá, hay que seguir un orden, esto ya lo hemos visto algunas veces. ¿Qué nos menciona? Que resolvemos la multiplicación. ¿Cuál es la multiplicación aquí? ¿Cuál es la multiplicación? 5 por 64. 5 por 64. Gracias, William. Muy bien. Valentina, ¿sí está de acuerdo con lo que dijo William? Valentina, ¿está de acuerdo con lo que dijo William? Que primero multipliquemos. Sí. Ya, excelente. ¿Qué vamos a multiplicar? 5 por 64. Excelente. 5 por 64 es 320. Mira que yo lo voy haciendo aparte, ¿no? Para no ensuciar aquí. Ensuciar es un decir nomás. O sea, no entorpecer la operación. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Sigo pasando. 9 lo paso, más lo paso. Y aquí 5 por 64 yo ya resolví. Es 320. ¿Qué es lo que hago? Lo paso acá abajo. Finalmente, ¿qué me queda? Una suma. Relate, por favor, el último episodio de la película Abner Mayorga. Por último, resolvemos la suma. ¿Cuál fue la suma? 9 más 320, 329. Excelente. Igual a 329. Igual a 329. Ya, muy bien. Gracias. ¿Sí ve que no es difícil? Solo hay que seguir el orden. Ahora sí. Vamos a resolver una de la tarea, ¿ya? Vamos a resolver la primera. Coja su cuadernito, coja su hojita y cópielo. Yo le voy a ayudar con la primera. Dice 4. Recuerde esos exponentes, ponerlos un poquito más arriba, tal como aquí. Si usted puede ponerlo más arriba, mejor. Así tiene bien en claro que es 4 al cubo y no 43, ¿ya? Póngalo más voladito, póngalo más arriba. 4 al cubo más 8 a la potencia 0 más 3 al cuadrado más 5 igual. Abner, a ver, no Abner, perdón Abner. Junior, ¿estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? Ay, este costeñismo. Dime, ¿sí? Ya, escucha por favor. De lo que pasaste ayer, de los recuadros, ayúdanos identificando qué pasa cuando un número está elevado a la potencia 0. Busca en tus anotaciones, por favor. Busca. ¿Qué pasa cuando un número está elevado a la potencia 0? Perdón, ¿alguien mencionó algo? ¿Erika? Perdón, Erika, repita. Da mismo, el mismo resultado. Ya. Junior. Se pone 0. Se pone el 0. ¿Sí verificó en sus anotaciones? Da igual a 1. Eso, da igual a 1. Todo número elevado a la potencia 0 da igual a 1. Por eso es importante leer. Yo se los he dicho, antes de pasar tenemos que leer. Esa es la primera tarea de todos los días. Muy bien. Entonces, ese 8, como está elevado a la potencia 0, yo sé que dará 1. ¿Qué es lo que hago? En primer lugar, yo hago lo siguiente. Seguir
las indicaciones que he recibido. Voy a hacerlo acá. Entonces tengo aquí unas potencias. Potencia, potencia, potencia. Tengo sumas también. Suma, suma, suma. Recordando mis jerarquías. Lo primero era corchetes, paréntesis y así. Eso no hay. En segundo lugar me decía que yo tengo que resolver mis potencias. Muy bien, aquí tengo potencias. Eso es lo primero que haré. Tengo 4 al cubo. Por tanto, yo pongo 4, la base, que es el número que se va a multiplicar. Y el exponente, es decir, este 3, me dice cuántas veces debe aparecer en la multiplicación o cuántas veces se multiplicará. Dice que 3 veces. Por tanto, eso es 4 por 4 por 4. ¿Quién me ayuda con el resultado? 64. 64, excelente. Luego, verá que no estoy entorpeciendo aquí. Lo hago aparte. Tengo 8 a la potencia 0. Yo sé que eso es igual a 1. a 1. Siguiente, yo tengo 3 al cuadrado. Entonces, el número que se multiplica es el 3 y el exponente me dice cuántas veces se multiplica. 2 veces. Aquí está una vez. Y aquí está por segunda vez. 3 por 3. 9. 9. ¿Qué es lo que hago yo? En la siguiente línea, imaginando que yo voy a escribir abajo, yo paso el resultado de mis potenciaciones. 4 al cubo es 64. Más 8 a la potencia 0 es 1. Más 3 al cuadrado o 3 a la potencia 2 es 9. Más 5. Finalmente yo solo sumo y tengo el resultado. ¿Alguien lo tiene? 79. ¿Cuánto, Natalie? 79. 79. Confirme, Erika Ganchoso. Perdón, Erika Lema. 79. 79. Gracias. Sí. ¿Todos obtuvieron 79? Estimados estudiantes. Sí. Abigail, ¿cuánto le salió? Sí. Sí. Sí, ok. Muy bien. Recuerde, esta es la tarea, ¿no? Entonces, mire, ¿qué es lo que hay que hacer? Este de aquí, este de aquí. Mire, ¿qué pasa en este de aquí? Hay una multiplicación. Entonces, yo primero resuelvo mis potencias en la siguiente línea. A ver. Espérenme un segundo. No. Ya. En la siguiente línea, yo pongo el resultado de mis potencias, ¿no? Por 5 más el resultado de mi potencia. Luego, ¿qué tengo que hacer? Si ya tengo el resultado de mis potencias, tengo por 5 y más el resultado de mi otra potencia. Yo tengo que multiplicar el resultado que obtuve aquí más por el 5 de acá. Pongo el resultado y luego hago la suma con el de acá. En la siguiente yo tengo un paréntesis. Luego tengo una suma y una división. Aquí hay que hacer un cambio. Espérenme un segundo. Aquí no sé por qué no se volaron estos números. Espérenme un segundito. Ya. Hasta que yo voy cambiando eso, le voy relatando algo. ¿Alguien ha jugado ajedrez alguna vez?
Yo sí. Yo sí. ¿Sí? ¿Cómo va el ajedrez? Yo no. A ver, cuente, ¿cuáles son las piezas que hay en el ajedrez? Cuente. Caballitos. Ya, caballos, ¿qué más? Una torre. Torres, ¿qué más? La reina, La reina, ¿qué más? el rey, El rey. el alfil, Las damas son de otro juego. El alfil, ¿qué más? ¿Cuál es el tipo de ficha o si la podríamos decir así, de ficha, más numeroso? ¿Cuál es el del que hay más? Los peones, perfecto. Ahora, se ha visto que se juega, es interesante, ¿no? Cada uno tiene un movimiento específico. Ahora, ¿qué pasó mientras hago esto? Hay una leyenda de... Ay, pega, por favor, pega. Ya, de cuando se inventó el ajedrez. Entonces, la leyenda va más o menos de la siguiente manera. Espérenme un segundito, 3/0. Aquí vuela, no sé por qué no se volaron estos números. No sé por qué. Ahora sí. Ya, esto es Cavolini 28. Ya, aquí hay que ponerle Cavolini 28. Cavolini 28. Ok, entonces vamos viendo la leyenda y luego de eso ya hago la corrección del último. Perdón, sigo con afección. Ok, dice así. Hubo una vez, o más bien le vamos a pedir a una voz experta que nos ayude leyendo. ¿Quién desea leer? Puede alzar la mano en Zoom. Natalie, puedes leer, por favor. Una vez. Es una leyenda, por cierto. Ya, perdón, disculpe que le haya interrumpido, Natalie. Continúa. Al noroeste de la India había un poderoso Brahman. brahman llamado Rai Rali, tan rico y rodeado de tantos placeres que de ninguno Aquí estás, de ellos. Dios podía gustar. Ordenó Rápido, más rápido. ordenó al más inteligente de sus sirvientes llamado Sisa que creara un juego capaz de entretenerle. Pasado algún tiempo, Sisa presentó a su señor ajedrez un juego que emulaba la guerra y que se jugaba en un tablero con 64 casillas alternativamente blancas y negras, dispuestas en 8 filas y 8 columnas. El Brahman quedó tan encantado que le permitió escoger su hombre modesto. Tu recompensa. Se saltó. Siga. Recompensa. Sisa le dijo, señor, soy hombre modesto y me conformaría Con que me paguéis. con que me paguéis un grano de trigo por el primer cuadrado, 2 por el segundo, 4 en el tercero, 8 en el cuarto y así hasta llegar a la última casilla. Ok, gracias, Natalie. ¿Algo mencionó Erika?
No me diga que ya se lo sabe. Ya lo leí todo. Ya lo leyó todo. Ok, entonces no se lo sabe. Qué bueno que no se lo sepa. Ya. Mire, ¿qué pasó, no? Dice que inventó el ajedrez este hombre. Es una leyenda, por supuesto. Ok, le dijo después de eso, quedó encantado el hombre, el tipo, el brahman. Le dijo, puedes escoger tu recompensa, ¿no? Y dijo, bueno, señor, me conformo con que me pagues un grano de trigo por el primer cuadrado del ajedrez. 2 granos de trigo en el siguiente cuadrado. Y así va doblando. En el tercero, 4. En el cuarto cuadrado, 8. En el quinto cuadrado, 16. ¿Cuántos granos de trigo cree usted que debía recibir Sisa? ¿Qué le parece si lo calcula? Vamos calculándolo. Mire, en el primer cuadrado, ¿cree usted que será poquito o bastante? ¿Cuánto más o menos cree usted? 27. 27. Verá que es hasta el 64. ¿Cuántos recibirá? Profe. Ajá. Diga, hable. Cuarto. Ya, 20. Ya, vamos a ver. Mire, en el primero recibe 2. 36. Perdón, 1. Y él va doblando. Vaya sumando entonces. 1 más el doble de 1 es 2. Más el doble de 2 es 4. Más el doble de 4 es 8. Así vaya sumando. A ver cuánto le sale. 36. Ya, hágalo. Porque hay que llegar a la fila 64, al cuadrado 64. Aquí nomás está 1, 2, 3, 4, 5, hasta el cuadrado 5. Pero hay que llegar al 64. Vamos a ver qué tal es ahora. Dígame, Erika. En el último cuadro, ¿cuánto hay? No, pues si ya le digo, no hay chiste. Mire, la cosa es así. En cada cuadrado va doblando el anterior. Si por el primero recibió 1, se va a desconectar, pero nos conectamos otra vez, por favor. En el siguiente, él iba doblando. El doble de 1 es 2. Luego en el tercero recibió el doble de 2, que es 4. Luego en el cuarto cuadrado recibió el doble de 4, que es 8. Y así sucesivamente. Y va doblando. 16. ¿Perdón? Dale de 8 a 16. El doble de 8, 16, correcto. Ahora hay que contar hasta las 64, hasta acá. A ver cuánto recibió. 32. 31. No, pero hay que seguir, pues ya. Aquí, perfecto. Pero hay que seguir calculando de aquí, 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 todo hasta llegar hasta acá, hasta las 64. Y luego sumar todito eso. A ver, puede hacer lo siguiente, ya que regresamos. Mire, póngale así. Vaya contando por cuadrado. En el cuadrado 1 recibió 1. Dígame, Abigail. En el cuadrado 2 recibió 2. En el cuadrado 3 recibió el doble, ¿no? Del anterior, 4. En el cuadrado 4 recibió 8. En el cuadrado 5 recibió
16. 16. Y así tiene que seguir hasta calcular en el cuadrado 64. Entonces, ¿qué pasó, no, en la leyenda? Bueno, que le dijo, y tampoco me has pedido, pero eso es muy poco. Y les envió a las personas dedicadas a cuidar de sus graneros que le entregasen a Sisa lo que él pedía. Le dijeron, bueno, está bien, vamos a entregarte lo que tú pides. Ese poquito que tú pides te vamos a entregar. Por favor, encargado de los graneros, que se le entregue en una bolsa, en una... No podríamos llamarle funda, porque por supuesto en ese tiempo no había funda. Entonces, en una bolsa de cuero, que se le entregue ese poquito de grano que pide aquí el hombre. Muy bien, hasta que usted va calculando, yo voy editándolo de acá para que quede así bien correcto. A ver, esto también había que volarlo aquí, esto había que volarlo acá, y ya con eso estaba. No sé por qué no se quedó así ayer, pero bueno. Scavolini 28. Vamos a ponerle aquí Scavolini 28. William, ¿hasta cuál cuadrado vas calculando? Con 16. Por el cuadrado 16. Sí. Ok, ¿y cuántos recibió allí? En el cuadrado 16, ¿cuántos recibió? 610. 610. ¿Seguro? Porque tiene que ser múltiplo de 4, pero bueno, ya es cosa suya. Ya es cosa suya. Le vamos a dar 5 minutos para que puedan resolverlo, ¿ya? Yo creo que en 5 minutos. Como el rey Sisa dijo, es algo tan poquito que entraría solo en una bolsa de cuero. Vamos a darle 5 minutos a ustedes para que lo resuelvan, ¿ya? Vamos a darle 5 minutos. Yo ya tengo lo de la tarea, ya está resuelto, ya está limpio. 31. 31, ya. Siga calculando. Recuerden, ¿no? Cada cuadrado tiene que, o más bien contiene el doble de granos de trigo que el anterior. Cada uno el 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768. Y así verá que su profesor sí sabe multiplicar. Ajá. Usted sí sabe. Claro, pues ¿sabe por qué? Porque en mi escuela multiplicábamos, quedaba un contento. Y sí, no le puedo decir ni en colegio ni en universidad porque es en la escuela en que se aprende a multiplicar. Claro que sí sé. Siete y 47, le quedan 3 minutos.
¿Quién sigue calculando? Apóyese con la calculadora si desea. ¿Quién sigue calculando? Ok. ¿Quién más? ¿Quién más está calculando? Yo. Ok. ¿Quién más? Junior, ¿sí está calculando? No. Sí. Siete y 48. ¿Pidió bastante o pidió poquito según sus cálculos? Los que ya han avanzado un poquito más. Bastante. Pidió bastante. Ok. Poco. Poco. Ya. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Calcule. Sigue. Si nota cómo por cada cuadro va doblando lo anterior. Es como si se multiplicara por 2. Y siempre hay una multiplicación por 2. Siempre hay una multiplicación por 2. Porque es el doble. Es el doble. 7 y 49. Siempre es el doble. Es una multiplicación repetitiva del 2. Es una multiplicación repetitiva del 2. De hecho, esto se puede resolver en 2 minutos. En 2 minutos se puede resolver. Tres, pongamos. 3 minutos ya se puede resolver. 7 y 50, muy bien. Vamos a resolverlo. Ok, le voy a decir. Vamos a ver. Vamos a resolver. Sisa pidió un número chiquito. Él sabía, él inventó pues el ajedrez. Nomás pidió este número de granos de trigo. Ok, se quedó con la boca abierta. Vamos a ver cuál es ese número. Vamos a copiar y vamos a pedirle a un experto en el área que nos ayude leyendo el número. ¿Puedes leer, Jeremías, por favor, cuál fue el número que pidió? Lo que está en el recuadrito, papá. Lee, por favor. Jeremías, ¿sí está con nosotros? Yo, profe. Ayúdale a Oscar a Jeremías, por favor. 18.344.551.615. ¿Pidió poquito o pidió mucho? Se pasó. Se pasó. Ya, ¿qué pasó? Mire, pasó lo siguiente. Haciendo cálculos de esto,
con el peso de 1 kilogramo, luego con el peso de 1 tonelada y luego con lo que se produce anualmente en el mundo de trigo, harían falta las cosechas de todo el mundo de 1000 años para conseguir esa cifra de trigo. De 1000 años, cosechar todo el mundo en trigo, las cosechas de trigo de todo el mundo, 1000 años para obtener esto. ¿Cómo se resuelve esto? Súper fácil. Haciendo uso de lo que yo le mencioné al principio, de lo que también vimos en el video de ayer. Esta propiedad, esto interesante de la potenciación, que es esta simplificación de las cosas. ¿Cómo? De la siguiente manera. Puede cerrar el micrófono, Saray. De la siguiente manera. Saray, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden lo que yo le iba mencionando mientras usted estaba haciendo lo de Sisa. Es una multiplicación repetitiva por 2. ¿Por qué? Porque al inicio es 1, por 2 es 2, por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16 y así, ¿verdad? Ahora la potenciación, ¿qué era? Es como una potencia, sí. Son muy útiles para simplificar multiplicaciones donde se repite el mismo número. Y aquí pasa eso. Se está multiplicando el mismo número, pero hay que simplificarlo. ¿Cómo se hace esto? Recuerden, las matemáticas son un juego. ¿Cómo se hace eso? Fácil, proyectando. ¿Cómo? Imagine usted que el tablero solo tuviera 8 cuadrados. Vamos a calcular. Con eso sí se puede. Imagínese que solo tiene 8 cuadrados. Calcúlele usted cuántos granos hay en cada uno y sume después. En el primero hay 1, en el segundo hay 2. En el segundo hay 2, en el tercero hay 4. En el cuarto, siga Saray, en el cuarto hay. En el cuarto cuadrado. 8. 8, en el siguiente, en el quinto hay. Creo que hay 18. 16. 16. Ah, 16. Ahí está en el quinto, en el sexto. Hay 32. En el séptimo. Yo sé que le gusta el capoc, pero ahorita estamos con matemáticas. En el sexto cuadrado, 2, 4, 6. En el séptimo, ¿cuántos hay? Aquí, ¿cuántos 64. hay? 64. Y en el octavo, 128. 128. Sume todas esas cifras. 255. 255. Perfecto. 255. Verá que estamos imaginando, ¿no? Que solo tiene 8. 255. Este de aquí es 2 a la 0. Es 2 a la 0. Vamos haciendo acá en Word para que vuelen los números. 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5, más 2 a la 6, 2 a la 7, más 2 a la 8. Déjenme ver. A la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7. Ya, entonces voy a volar todos estos números de aquí. Vaya verificando, por favor. 2 a la 0, ¿cuánto sale? 1. 1. 2 a la 1. 2. 2. Si ve cómo voy sacando. 2 a la 2. 4. 4. 2 a la 3. 2 a la 8. tercera. 8. Lo que está aquí. Siguiente. 2 a la cuarta. 16. 2 a la quinta. 32. 32. Si ve cómo voy sacando. 2 a la sexta. Esto corresponde 64. al séptimo casillero. 64. Y 2 a la séptima. 128. 128. Entonces, eso sería igual a 255. ¿Verdad que sí?
¿Cómo yo puedo hacer eso? Lo mismo, pero más simplificado. Súper fácil. 2 a la 8 menos 1. Calcule, por favor, esta... Perdón. Ay, no, ya sí estaba volado. No, no está volado. Ay, ya. Es que todos están en superíndice. Vamos a quitarle. Vamos a poner... Ya, calcule esta combinada. 2 a la 8 menos 1. 2 a la octava menos 1. 2 a la octava menos 1. 15. 15. Nada, ¿qué 15? No es 2 por 8, es 2 a la octava. Hay que multiplicar 8 veces el 2. Es potencia. Es potencia, Oscar. 2 a la octava menos 1. Hay que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 8 veces. 2 a la octava menos 1. 255. 255. Vamos a ver. 2 por 2 por 2, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. 256 es el resultado de 2 a la octava. 256 menos 1 es igual a 255. ¿Se le hace conocido? ¿Qué es lo que hago yo? Si yo tengo todo esto en el primer, si yo imagino que mi tablero solo tuviera 8 cuadrados, yo lo resuelvo así, sumando. 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5, más 2 a la 6, más 2 a la 7. Una manera más fácil de hacerlo es esta. Yo me paso con 1, 2 a la 8, y le resto 1. Y me da igualito. ¿Sí vio? Yo calculé de 2 a la 0 hasta 2 a la 7, a la séptima. Y la suma de todo eso me dio 255. Una forma más sencilla de hacerlo es pasarme con un exponente, es decir, 2 a la 8. Me paso con 1 de 2 a la 7, es 2 a la 8, y le resto 1. Y me da igualito. 255. Ahora, siguiendo esta misma, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a verificar cuántos tendría que hacer de estos para hallar el total. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, 2 a la 7, 2 a la 8, 2 a la 9, 2 a la 10, 2 a la 11, 2 a la 13 o a la 13ava más bien, 2 a la 14ava, 2 a la 15ava, 2 a la 16. ¿Verdad? Creo que sí. ¿Sí? 2 a la 16 aquí. 2 a la 16. ¿Ava? Sí dice. No. ¿Por qué? Porque aquí es 2 a la 0, pues no es 2 a la 1. Vamos otra vez. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la tercera o al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la sexta y 2 a la sexta y 2 a la séptima, no a la octava, porque comienzo con 2 a la 0, que da 1. Luego sigue a la octava, a la novena, a la décima, a la onceava o decimoprimera, a la doceava, a la treceava y a la catorceava y a la quinceava. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? 8, porque este es 2 a la séptima y este es 2 a la quinceava. Le sumo 8, es 2 a la 23, 2 a la 31, 2 a la 39, 2 a la 47, 2 a la 55 y acá arriba es 2 a la 63. Entonces yo tendría, para resolverlo, sumar, así seguir, 2 a la séptima, 2 a la octava y hasta llegar a la 63. Hasta llegar a la 63, ¿verdad? Si yo sigo el mismo método de aquí, es súper fácil. Yo hago la misma simulación. Hago 2 a la 64ava. ¿Y qué tengo que restarle?
Si esto sigue así, 2 a la séptima, 2 a la octava. Recuerde lo que hicimos antes, ¿no? Si tuviera 8, yo llego hasta 2 a la séptima y con eso ya resolví. Pero para simplificarla, yo hice lo siguiente. Yo me pasé con un exponente y luego le quité el número 1. Si yo sé que tengo que seguir en la suma para completar hasta 2 a la 63, ¿qué tengo que hacer? Fácil, me paso con un exponente y luego le resto 1. Ahí está su resultado. Con esto yo ya calculé lo de aquí. ¿Por qué? Porque yo usé una de las características de la potenciación. Y esto se llama notación científica. Me permite simplificar operaciones muy largas. Ahora sí, ya tranquilo, no se preocupe. Si no lo hice, no se preocupe. Vamos a regresar y esta es su tarea. Esta sí es su tarea. Dice, tenemos ya la tercera corregida, la cuarta corregida, 20 dividido para 4 a la primera por 10 a la tercera, y escribe la siguiente expresión como potencia, usando las notaciones. 3 por 3, ¿cómo se podría expresar 3 por 3 en potencia? 3 por 3. ¿Cómo lo convierto eso a potencia? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, perfecto. 7 está repetido 3 veces. ¿Cómo se expresa eso en potencia? 7 al cubo. 7 al cubo. Y 5, si digamos que yo lo quiero pasar a potencia, 5 a la primera. Aunque yo lo dejo ahí porque igual es 5 a la primera, igual va a dar 5. Ok, entonces, ¿cómo lo va a traducir usted? Como mencionaron, 3 al cuadrado. Mejor vámonos acá. Y acá se hace más fácil volar esos números. 3 al cuadrado por 7 al cubo por 5. Igual. Por cierto que los que usan computadora, para sacar esto, se va aquí al superíndice. Y con eso hace la simulación de que esos números están más arriba. El superíndice está aquí. Ya, entonces está así. Lo va a expresar como 3 al cuadrado por 7 al cubo por 5. Y luego ya lo resuelve. ¿Lo dejó desconcertado lo de Sisa? Sí. No. Sí. Sí. Esa era la idea. Esa era la idea. Sí, verá. Realmente son muy útiles. Muy útil la potenciación. Más que todo en esta parte de simplificar las cosas. ¿Cómo se resolvía 2 a la 64 menos 1? 2 a la 64 menos 1. Ahí está su respuesta. Listo. Ahí estaba la respuesta. 2 a la 64 menos 1. Ya, luego ya calcule, pues. Le sale este número de aquí. Ok. ¿Por qué? Ah, ya, continúa la leyenda, ¿no? Pasó el día y todavía no se le entregaba la bolsa de semillas de trigo a Sisa. Entonces el Brahman mandó a llamar a su matemático más importante para preguntarle el porqué de la tardanza. Y le dijo, Señor, hemos llegado a calcular que no tenemos el suficiente, la cantidad suficiente. Tenga cuidado, Jeremías, la cantidad suficiente de trigo para darle al Señor aquí, Sisa. De hecho, Señor, tendrías que vaciar todos los océanos del mundo y cultivar toda la tierra del mundo y aún así no podrías pagarle. Sisa sí sabía matemáticas. El Brahman no sabía. Ok, con eso nos quedamos. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla.
Hay que copiar la leyenda. Hay que copiar la leyenda. Buena pregunta. No, no hay que copiarla. Hay que pasar esto de aquí, sí. Esto de aquí sí. No va a pasar esta planilla de luz. Esto sí. ¿Ya? Mire que está a pasar la siguiente información. Va a pasar esta de aquí, este pequeño recuadro, y este de acá. Esto también. El orden en el que se resuelve. Y luego ya lo aplica con las operaciones combinadas. Profe, Nada más. Ay, cierto, me olvidé de algo. Dígame, Doménica, dígame rapidito. ¿se puede pegar la planilla? No, la planilla solo era una pequeña ayuda para comenzar la clase. No peguen la planilla. Si alguien desea, podemos sacar la captura ahorita. Si alguien desea, se puede quedar para ver una receta que también estaba en el proyecto 3. Saquemos la captura. Si desea, se queda 5 minutitos y vemos una receta. Ok. Active la camarita. Active por favor la camarita. Y sacamos la captura. Muy bien, vamos a las 3. Ay, sí me he divertido hoy día. 1, 2, 2,5 y 3. Ok, ahí fue. Listo. Entonces, no sea como el Brahman, por favor. Y opere correctamente, calcule correctamente. No vaya a ser que se sorprenda y no le alcance el mar de todo el mundo para responder. Ok, se puede desconectar si desea. Nos vemos el lunes. Se queda 5 minutos el que le guste ver una receta sobre pastelitos de espinaca. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Ya. Ok. Esto ya lo podemos cerrar, lo podemos guardar. Ya aquí está. ¿Alguna vez alguien ha visto Popeye el Marino? Yo. Sí, yo también. Sí. Yo también cuando tenía su edad veía Popeye el Marino. En esos tiempos daban Popeye el Marino. No, Comía espinaca. ¿Y qué le daba la espinaca supuestamente? Fuerza. Super fuerza, sí. Sí, ¿verdad? Ya, mire. Estaba viendo en la guía y había una receta. Entonces, me pareció productivo poder presentársela. Dice pastelitos de espinaca. Entonces, el objetivo es preparar una receta nutritiva. Y por supuesto, ¿no? Estábamos hablando esta semana de buenos hábitos. Entonces, una receta nutritiva para mantener nuestro cuerpo y mente sanos. Y la espinaca, ¿cuáles son las propiedades? Díganos, Erika Lema. Más abajo está Bob Esponja. Más abajo está Bob Esponja. Ya usted sabe cómo es esta clase. Muy bien, puedes leernos, Avi. Avi, ¿para qué nos sirve la espinaca? ¿Para qué es buena? La espinaca es rica en vitamina A, B1, B2, C, K, calcio, fósforo, hierro, ácido fólico, magnesio, zinc y fibra. Además contiene beta-carotenos que impiden el envejecimiento acelerado de nuestro cuerpo. Algunos de los beneficios de consumir la espinaca son los siguientes. Ayuda en el tratamiento de las personas que padecen anemia por su gran aporte de hierro y vitamina C. Otro beneficio es que al consumirla cruda o cocinada ayuda a disminuir el estreñimiento logrado regular el tránsito intestinal. Ya, muy bien. ¿Alguien sabe, o más bien creo que todos sabemos qué es el estreñimiento? Si alguien no sabe. Yo sí. Ya, miren, el estreñimiento, Doménica Guerrero, dijo yo sí. ¿Quién dijo yo sí?
Creo Yo, que fue. Natalie. Natalie, a ver, cuéntele a Doménica Guerrero qué es el estreñimiento, por favor. Es cuando no puedes hacer tu necesidad. Tiene que estar. Ay, lo que me acuerdo. Ajá, como que no hay buen tránsito No. intestinal. Ajá. Está como tapado. No puedes Mira, salir. es cuando usted está más o menos así. Así, no se lo puedo graficar mejor. Ya, entonces aquí está Popeye, recordándonos, por supuesto, que los marinos comen espinaca. Muy bien, y si los marinos comen espinaca, entonces vamos a ver cómo se hace. Ok, los ingredientes. ¿Puedes leer, por favor, Doménica Viracocha, los ingredientes? Antes de ver a Bob Esponja. 2 tazas de avena, 2 huevos, 1 taza de leche, 2 puñados de espinaca, media cucharadita de polvo de hornear o rollar, sal al gusto. Puedes hacerlo dulce sin añadir sal y poniendo 2 cucharadas de azúcar. Espérame. Aquí hay que 2 cucharadas de azúcar. Ya, ahí fue. O sea, ok. Muy bien, gracias. Doménica Guerrero, ¿y qué implementos usamos? Un cuchillo, tabla de picar, un recipiente, licuadora, un tenedor o batidor de mano para mezclar todos los ingredientes en molde pequeño de pastel. Eso, gracias. Gracias, muy bien. No corra, verá que hicimos de puntuación. Siga. Ok, un chef, alguien que cocine en casa, que ayude, que sepa bastante, por favor. A ver, Abby, cuéntenos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Lea, pues. Se lavan las manos con agua y jabón. Eso, ya, gracias, Erika. Muy bien, ¿qué más? Los coloca todos El los micrófono apagado ahí, Abby. necesarios sobre Ya, la mesa bien limpia. ok. En horno a 180 grados centígrados con ayuda de un adulto. Lava la hoja por hoja las espinacas y con ayuda de un adulto pica las hojas en tiritas delgadas. Coloca la avena a la licuadora y tritúrala hasta que hasta que quede hecha en polvo. El recipiente coloca los huevos y bátelos. Con tenedor coloca la espinaca, avena con triturada, sal, leche y en el polvo de hornear. Mezcla bien todos los ingredientes. Ya, perfecto. Ahora sí. ¿Quién más? Héctor Cuadra, por favor, ilústrenos, Héctor. ¿Qué más tenemos que hacer? Héctor. Vamos, Héctor, vamos. Héctor. A ver, Jere, ayúdele a Héctor, por favor. Jeremías. 7. Ilústrenos, Jeremías. ¿Qué más? Engrasa y enharina el molde. ¿Por qué? ¿Por qué se engrasa y se enharina el molde? ¿Algún chef aquí? Para que no se pegue la masa. Eso, para que no se pegue la masa. Muy bien. Siga, Jeremías. 8. Coloca la preparación en el molde, cubre con la masa solo hasta la mitad de la lata porque el pastel crece hasta doblar su tamaño. ¿Por qué dobla el tamaño? ¿Qué hace que doble el tamaño? El polvo de hornear. Ese mismito, el polvo de hornear. ¿Para qué sirve el huevo en esta preparación? Para hornear. Bueno, el huevo sirve para suavizar. Eso, para eso sirve, para suavizar. La harina
perdón, la avena en este caso sirve para darle cuerpo, estructura al pastel. Siga, Jeremías. Nos dejaste, nos abandonaste, no. Sí está aquí. Sí está. Siga, Jeremías. 9. Coloca el molde con mucho cuidado en el horno por 25 minutos. Siga. 10. Puedes comprobar si está listo el pastel al introducir un cuchillo en él. Si el cuchillo sale limpio, el pastel está listo. Caso contrario. Coloca el pastel de espinaca en el horno por 8 minutos. Más 11. Desmolda el pastel en un plato. 12. Finalmente comparte con toda tu familia. Cuéntales cómo preparaste esta receta nutritiva y deliciosa. Eso, gracias. Verá que esto es opcional. Estaba en la agenda como opcional, yo le había puesto. Muy bien, entonces si usted lo hace, solo si usted lo hace, entonces usted llena por favor esta ficha con reflexiones de su actividad de los pastelitos de espinaca. Como no nos puede brindar pastelitos de espinaca, entonces alguna evidencia tiene que quedar de que quedó bueno. Mande, Jeremías, díganos. ¿Se puede poner la receta? Pero clarines, cornetas, sí. Sí. Claro, yo le envío al grupo. Muy bien, entonces ya creo que debe tener hambre. Entonces nos vamos para que pueda desayunar. Listo, nos vemos el día lunes. Ya andan Among Us por ahí. Ok, nos vemos entonces. Nos vemos el día lunes. Chao. Un gusto siempre. Chao. Chao.